Buenas noches a todos, bienvenidos. Mi nombre es Helber Romero del área de admisiones de la Unipaes. Un gusto tenerlos acá en este webinar. Le doy la bienvenida a la doctora Carolina Quintero, nuestra directora de Educación Continua. Muchas gracias, buenas noches, doctora. Hola, buenas noches para todos. Me alegra mucho que estén acá en este seminario. Eh, este es un taller de educación continua que hemos organizado en nuestro interés por ofrecerles nuevos talleres, nuevos cursos desde este bracito de la Unipaes que se llama Educación Continua. La idea es que hoy hablemos de un tema de osteopatía y para esto hemos invitado a un experto en el tema. Como saben, la intención de la Unipaes es seguir ampliando los conocimientos de nuestros egresados y de todos los profesionales de la salud, de los médicos y de profesionales de la salud de todas las áreas, en nuevas técnicas y en nuevas terapias que tengan que ver con medicina alternativa y terapias alternativas. En este orden de ideas, pues hoy hemos traído como invitado al doctor José Alexander Granados, que nos va a hablar sobre la osteopatía y cómo ciertos procedimientos nos pueden ayudar a complementar eh, las terapias que nosotros normalmente desarrollamos en nuestro consultorio. Entonces le doy la bienvenida al doctor José Alexander Granados. Buenas noches, doctor. Gracias por estar acompañándonos esta noche. Buenas noches, doctora Carolina. Muy buenas noches para todos. Muchas gracias por la invitación a este espacio académico que me parece muy importante para brindarles a ustedes toda la información sobre la osteopatía, hacer una introducción y una explicación del tema. Doctor, ¿nos podría contar un poco sobre su formación en osteopatía? ¿Cómo es eso? ¿Quién es usted? ¿Cómo se forma en osteopatía? Cuéntanos un poquito más sobre su formación académica, por favor, para que los asistentes que tenemos aquí, que tenemos a Pedro, a Emilio, a Claudia, que siempre nos acompañan por aquí en nuestros seminarios, conozcan un poquito más sobre el tema. Tenemos a Andrés, a Hugo, a Diana, entonces, y a Adriana, que también nos acompaña frecuentemente en estos seminarios, para que ellos conozcan un poquito de qué se trata este tema y cómo es una formación de osteopatía. Bueno, claro que sí, con mucho gusto. Mira, yo soy médico cirujano egresado de la Universidad Nacional. Soy especialista en salud ocupacional y riesgos laborales y tengo estudios como magíster en medicina alternativa en el área de profundización de osteopatía y quiropraxis de la Universidad Nacional. También algunos cursos sobre quiropraxia y kinesiología. Entonces, colocamos la presentación y bueno, les quería comentar qué es la osteopatía. La osteopatía viene desde 1872. Es un sistema médico complejo, un conjunto de conocimientos que desarrolló el doctor Andrew Taylor Steele, eh, pues con su profundo conocimiento de la anatomía y la fisiología, él desarrolló un constructo teórico y desarrolló también, complementó con unas técnicas manuales que se utilizan para ciertas patologías. Como principio fundamental desde la osteopatía tenemos el principio de la individualización, tenemos el principio de la holístico, de la integralidad. Encontramos que la osteopatía como principio fundamental tiene también que ver al ser como un todo, ¿sí? Y encontramos otro principio importante de la osteopatía, que es la ley de la arteria, que habla sobre que los tejidos deben estar adecuadamente perfundidos y adecuadamente con su drenaje venoso y linfático normal. Y otro Doctor, principio discúlpeme fundamental. que lo interrumpa un poquitico. O sea que estas técnicas, la osteopatía no es una técnica nueva, ¿cierto? Es una medicina que se ejerce desde hace mucho tiempo
especialmente en Estados Unidos, pero que se ha incorporado recientemente en Colombia. Cuéntenos un poquito cómo es este asunto, ¿sí? Claro, viene desde 1872 cuando en su momento se hizo la primera asociación, que fue la Asociación Americana de Osteopatía, creada en Kingsville, en Missouri, después de que el doctor Andrew Taylor Steele, con un médico escocés, el doctor Robert, hicieron su primer grupo de estudio académico en la ciudad de Kingsville. Y de ahí en adelante pues, se fue desarrollando toda la estructura, todo el constructo teórico de la osteopatía en Estados Unidos. En este momento encontramos que hay aproximadamente unas 37 universidades que dictan medicina osteopática en Estados Unidos y 56 puntos de estudio específicamente en casi los 50 estados de Estados Unidos donde se dicta medicina osteopática como tal. Muy interesante este tema. Es decir, deberíamos conocer un poquito más sobre este tema que es muy importante, ¿no? O sea, se basa más en la estructura y en la parte corporal de los pacientes, ¿verdad? Sí, claro. Básicamente en la osteopatía tenemos tres subdivisiones. Está la osteopatía estructural, que es la que trabaja toda la parte musculoesquelética. Tenemos la osteopatía cráneo-sacral, donde nos permite trabajar el sistema nervioso central y periférico y patologías que están en relación con el sacro y la pelvis. Y una tercera subdivisión que es la osteopatía visceral, que nos deja trabajar, como su nombre lo dice, vísceras huecas y sólidas, tanto del tórax como del abdomen, para diversas patologías. ¿Es correcto? Entonces, ¿pueden confirmarme, por favor, si ustedes están viendo la presentación? Sí, sí, lo estamos viendo. Sí, doctora. Gracias. Bueno, doctor, entonces quisiera, por favor, contarnos un poco sobre los principios de la osteopatía. Ahora sí que lo interrumpí hace un momentico. Bueno, aquí vemos la imagen de la primera escuela. Aquí enseguida están los principios. Como decíamos, la osteopatía es una medicina manual que básicamente hace diagnóstico, tratamiento y también hace una función preventiva en ciertas patologías del cuerpo humano. El objetivo es estimular que el cuerpo y la capacidad natural del cuerpo para sanarse, autosanarse, la autocuración y pues aumentar esa interacción entre músculos, huesos, tejidos conectivos y órganos, desbloquear esa funcionalidad. Tenemos que el doctor Andrew Taylor Steele, como les había comentado, desarrolló este sistema médico complejo en 1874 y tiene 4 principios fundamentales donde encontramos que la estructura y la función están íntimamente relacionados y la estructura, o sea, la anatomía gobierna la función. Tenemos que el cuerpo tiene una capacidad innata, como les hablaba, de la autocuración y debe haber un tratamiento individualizado. El paciente se debe considerar como un todo, con una visión holística, integrativa, y la intervención manual adecuada puede restaurar ese equilibrio entre la anatomía, la fisiología y la biomecánica, que son también los principios en los cuales se guía esta disciplina médica. Siguiente. Bueno, pues me parece muy interesante todo esto de la historia de la osteopatía, porque a veces desconocemos de dónde vienen ciertas eh, funciones o ciertas terapias o técnicas que es importante conocerlas y que podamos saber si las podemos aplicar en nuestra práctica profesional. Cuéntenos, doctor, esta imagen a qué corresponde. Esta es la imagen de la el primer colegio, la primera universidad que dictó la cátedra de medicina osteopática, como les digo, en Kingsville, Estados Unidos, donde se fundó la Asociación Americana de Osteopatía. Es Eso fue bastante, se ve bastante antigua, ¿no? sí, es bastante antigua, en 1874.
Entonces ahí encontramos. El enfoque de la osteopatía, diferente de otras terapias, la osteopatía no solamente alivia síntomas, sino que también busca causa raíz o subyacente de esa sintomatología. Por eso hace que pues, ese sea efectiva para problemas conocidos más que todo por el problema musculoesquelético y dolores crónicos en los cuales su aplicación es bastante importante, pero tiene también aplicabilidad para otras patologías en adultos, en niños, patologías deportivas, patologías viscerales e incluso hay patologías ginecobstétricas que se pueden trabajar con osteopatía. Siguiente. Entonces, como les Esto es venía debido a diciendo, lo que usted nos contaba que existen como diferentes ramas de la osteopatía, ¿cierto? Hay una visceral, la otra claro que sí, puede existen abarcar. tres, Mm. justamente. La estructural, donde vemos los trastornos musculoesqueléticos, los problemas posturales, y también encontramos situaciones funcionales con problemas digestivos, con cefaleas, tensionales, migrañas, podemos trabajar vértigo, podemos trabajar muchas patologías, inclusive de orden mental. En los niños podemos trabajar trastornos de hiperactividad e inatención, el autismo también se ha visto que hay buenos resultados con el trabajo con la osteopatía craneosacra, entonces sí es importante esta aplicación. Sí, muy interesante. Hay cosas que desconocemos pues de estas técnicas. Y qué bueno que nos esté contando de todas estas aplicaciones. ¿Qué otra cosa nos va a contar sobre esto, doctor? Siguiente, bueno, tenemos que es una amplia gama, como la podemos ver aquí en esta lista, las alteraciones posturales como la escoliosis, la hipercifosis, hiperlordosis, cefaleas, las lesiones deportivas como esguinces, contractura, rehabilitación post-lesión y postquirúrgica también, los trastornos funcionales digestivos, las alteraciones diafragmáticas que las hemos visto después del COVID, post-COVID, y disfunciones respiratorias con las cuales podemos también trabajarle perfectamente a estas patologías. Los dolores crónicos, pues digamos que es una aplicabilidad bastante grande y por la cual es bien buscado el profesional especializado en osteopatía. En fibromialgia también tenemos Aplicación. Es que tenemos por aquí a Marlene que está eh, una aplicabilidad dibujando bastante sobre la grande. presentación. Me Muy bien. inquieta. Hay que invitarle a Sí. una sesión de osteopatía. Bueno, siguiente. Como vemos, es muy amplia la aplicabilidad. Encontramos unas causas de dolor dorso, lumbar y dolor lumbar, que es uno de los motivos de consulta muy importantes en nuestra consulta diaria. No solo Se me fue el audio. y la aplicabilidad para que frente a todos estos pacientes que tienen dolor dorsolumbar y desde de múltiples causas, que pues la aplicabilidad es muy buena, los resultados se han visto desde mi experiencia básicamente en riesgos laborales con patologías de esa índole, accidentes y enfermedades laborales en las cuales hemos visto con el equipo multidisciplinario de rehabilitación, ya sea posoperatoria o no, un buen resultado con la osteopatía. Entonces, esto es un interés bastante importante para que puedan aplicar estas herramientas en su quehacer como profesionales. Siguiente. Entonces, vamos básicamente a entrar al tema que nos compete y que vamos a ofrecer con nuestro curso. Encontramos que la columna dorsolumbar tiene una importancia valiosísima en el sistema corporal, en nuestra fisiología. Conecta al eje central del cuerpo, la parte superior e inferior, proporciona un soporte estructural para el tronco importante y la estabilidad para que todas las funciones a nivel general se puedan dar. Alberga estructuras que también son críticas, como la médula espinal, el sistema nervioso periférico y central, que controlan las funciones motoras y sensoriales. Vamos a encontrar que al manipular la columna dorsolumbar podemos trabajar algunas patologías viscerales, eso es importante, que nosotros podamos trabajar la parte visceral haciendo una manipulación vertebral. Entonces es interesante cómo se ven estos procesos
e igual como por medio de el control muscular, todas las técnicas que podemos trabajar con osteopatía, podemos mejorar por medio de las cadenas musculares, que eso es un tema que más adelante se podrá ofrecer en un curso. Las cadenas musculares, todo el cuerpo está interconectado y podemos trabajar desde una parte distante varias partes del cuerpo. Entonces, Qué interesante esta parte, ¿no? Porque digamos que en medicina alternativa siempre buscamos como esa integralidad, las relaciones que tienen las diferentes partes del cuerpo, la parte emocional y la parte física, y veo que en osteopatía se tiene muy en cuenta estos aspectos. sí, es integralmente cuerpo y realmente pues cuando hacemos unas técnicas, ya sean estructurales o craneales, hemos visto que los pacientes desarrollan o realizan unas liberaciones somatoemocionales que son características en el desarrollo de las técnicas osteopáticas. ¿Cómo es esto de las liberaciones somatoemocionales? Cuéntenos un poquito porque a veces desconocemos estos términos y si nos puede aclarar, sería bueno para la audiencia que tenemos que pueda comprender mejor estos términos. Doctor, ¿nos puede aclarar esos términos? Al trabajar Contar estas un poquito. técnicas corporales, pues encontramos que los pacientes que tienen un bloqueo a nivel tanto funcional como anatómico, pueden estar relacionando y expresando todo esto por ciertas situaciones mentales que están arraigadas en el estrés, en la ansiedad y durante el proceso de desbloqueo de estas unidades funcionales de la parte anatómica y fisiológica, los pacientes pueden hacer cualquier respuesta del vegetativo frente a esto. Pueden hacer, comenzar a llorar, pueden hacer suspiros, pueden hacer respiraciones diferentes en la frecuencia, en la calidad de la respiración. A nivel visceral pueden hacer borborismos. Entonces nosotros tomamos eso como una respuesta somatoemocional al tratamiento. ¿Sí? Mm, qué interesante, sí, muy interesante esto, porque conocemos desde otras visiones que las cosas que vivimos, cómo las vivimos, los traumas, las afecciones emocionales, las vivencias diarias pueden tener un impacto emocional, pero vemos que estos también como que se quedan pegados o albergados en partes del cuerpo y esta técnica nos ayudaría como a liberar esas memorias dolorosas, por llamarlo de alguna forma, ¿sí? La medicina osteopática es muy importante trabajar las fascias. Y hay un principio dentro de la osteopatía de que las fascias albergan emociones, y eso se conoce desde Estados Unidos cuando se desarrolló todo este tipo de conocimiento y técnicas. Entonces, sí puede suceder a raíz de ese conocimiento de las fascias. Bueno, Sí. muchas gracias. Y estas patologías dorsolumbares son frecuentes en nuestra consulta, por eso fue como el interés de tocar este tema para aprender un poco más sobre estas técnicas que ya nos contará el doctor cómo es que se va a abordar esta terapéutica. Claro que sí. Siguiente diapositiva. ¿Cómo vamos a trabajar ese impacto? Es bastante importante con las técnicas porque podemos encontrar un manejo adecuado de disfunciones osteopáticas, como lo llamamos nosotros, no lo llamamos patología, sino disfunción osteopática, y podemos trabajar problemas que están relacionados en la columna dorsolumbar, que pueden afectar otras áreas, como les decía, específicamente pelvis, abdomen, o que haya causa de dolor referido o secundario, entonces podemos manejar. Si trabajamos la columna dorsolumbar, podemos manejar otras partes del cuerpo. Siguiente. Eh, como esto es un postulado que un tratamiento adecuado en esta región no solo alivia el dolor, sino también el equilibrio global, restaura la funcionalidad del cuerpo y encontramos que si la osteopatía es como asemejarse a movimiento y tratar de dar movimiento a lo que está quieto, porque realmente la osteopatía se fundamenta en eso, en el movimiento. Cada estructura del cuerpo tiene que tener movimiento, incluso en la osteopatía cráneo-sacra. Creemos que los huesos del cráneo son
no tienen movimiento, están consolidados, pero no, en la osteopatía cráneo-sacral hay un movimiento de cada uno de los huesos del cráneo, eso es importante que lo sepamos. Siguiente. Entonces, bueno, encontramos una serie de técnicas, como por ejemplo esta que es la técnica del thrust lumbar, que es de alta velocidad y baja amplitud, eso quiere decir en inglés HVLA. No sé si te deja abrir el video que está ahí, a ver si lo podemos revisar, en donde hacemos esta técnica después de haber hecho una preparación, una movilización de fascias, del bloqueo de fascias, movilización de las vértebras dorsolumbares con algunas técnicas específicas. Quería mostrarles esta técnica, que es una de las técnicas como reinas, como insignia de la osteopatía, donde se hace el thrust lumbar. No sé si te dejo abrir el No, no me video. permite abrirlo. ¿Te permite abrir? Bueno, la idea de esta técnica, que después de que se hace la preparación, manejo de las fascias, el trabajo de los tejidos blandos, el desbloqueo de ligamentos y vertebral, entonces podemos llegar a esta técnica en donde se produce un sonido característico que pues es conocido como, muy específicamente, y es cuando se generan unas burbujas en las carillas articulares de toda la vértebra y se hace un desbloqueo final haciendo una rotación con una técnica específica de esa columna dorsolumbar. Entonces, ese sonido característico a veces es muy conocido dentro de la quiropraxia y quiropráctica de los quiroprácticos, pero en osteopatía se hace de una forma específica con la finalidad de no lesionar al paciente y no generar dolor. Esta técnica la vamos, dentro del curso que se va a ofrecer, la vamos a ver. Entonces, nuestro Entonces, curso, aquí está, la doctora va a hablarle sobre el curso. Sí, Carolina. sí, pues quería preguntarle, este curso que lo hemos diseñado como para aprender técnicas y prácticas osteopáticas, vemos que tiene la importancia de comprender desde la parte anatómica, la parte fisiológica y la parte de las técnicas. La importancia es que debemos saber cómo realizar esto, o sea, que sea realizada por personas que tengan conocimiento médico. Entiendo que esto es muy importante porque también sabemos que hay personas que hacen ciertos tratamientos, pero que no tienen el conocimiento. ¿Cuál sería la importancia de realizar un curso como este? Bueno, la idea es que se conozca desde lo básico nuestra anatomía. Nosotros nos guiamos más por la anatomía palpatoria. Nosotros trabajamos la fisiología de la columna, donde vamos a ver cómo es que una columna y cada vértebra se mueve cuando tú haces una flexión, una extensión, una rotación. Y la parte clínica y biomecánica asociada a todas las patologías que pueden generar bloqueos y generar dolor en la columna dorsolumbar. Entonces, por eso es importante tener en cuenta estos contenidos dentro del curso ofrecido. ¿M? Bueno, antes de hablarles un poco más sobre el curso, quisiera saber si dentro de nuestros asistentes tienen alguna pregunta que le quieran hacer al doctor Granados sobre el tema de la osteopatía o sobre lo que nos ha dado de esas técnicas. Em, Serían bienvenidas las preguntas en este momento. Si alguien nos quiere hacer una pregunta, pues levanta la manita y con mucho gusto vamos contestando. No sé si quieran escribirlas. Por ahora, pues no tenemos ninguna pregunta. Yo tengo Laia una. quiere hacer una pregunta. ¿Quieres una pregunta? Ah, listo. Gracias. Buenas noches. Me interesa saber cuáles son las complicaciones que puede generar esta técnica. Si hay complicaciones o si no las hay. Claro que sí. Buenas noches, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bueno, dentro de la osteopatía nosotros debemos saber claramente, dentro de la parte teórica, que existen unas contraindicaciones, así como existen para otros tratamientos, absolutas y relativas, ¿sí? Entonces, en los pacientes que tienen mayores de 60 años, que tienen un proceso patológico óseo, como por ejemplo la osteoporosis, está como contraindicación absoluta realizar osteopatía, ¿sí?
como contraindicación absoluta cuando son pacientes que cursan con una infección localizada en el sitio donde se va a hacer la intervención, por ejemplo, abscesos, celulitis, o pacientes que están cursando con una patología como un cáncer óseo o estados postquirúrgicos recientes. Entonces, esas son contraindicaciones que son absolutas en esos pacientes. Esos son unos ejemplos porque hay más. Y hay contraindicaciones relativas que las vamos a ver dentro del contenido del curso, efectivamente. Entonces, hay que mirar desde el punto de vista ético profesional, que también vamos a encontrar un módulo dentro del curso donde vamos a tocar el tema, exactamente cuándo se debe hacer osteopatía o cuándo no se debe hacer, se debe ofrecer este tipo de tratamiento. Nosotros no hacemos nada quirúrgico, nosotros somos técnicas manuales, nada que traspase la piel, es nuestra labor, nuestras herramientas son las manos y nuestras técnicas. Perdón, doctor, en la artrosis y en la artrosis y en la artritis también puede ser beneficioso. Es decir, ¿es como una técnica paliativa o puede ser beneficioso para que la persona logre una, no solo una mejoría, sino que logre una mejor calidad de vida o algo así? Efectivamente, nosotros buscamos que el paciente que tenga su proceso artrósico limitante tenga una mejor movilidad articular, disminuya el dolor y eso va encaminado hacia una calidad de vida. Y la osteopatía ha tenido muy buenos resultados con pacientes adultos mayores en los cuales se ha efectuado tratamiento. En el UIGPAES, en la IPS, hemos hecho tratamiento de pacientes que venían con un proceso artrósico generalizado, donde se le ha manejado bastante la funcionalidad del movimiento articular y el manejo del dolor. Efectivamente, sí se puede. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, muy interesante. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta que quiera hacerle en este momento aquí a nuestro experto en osteopatía? Bueno, creo que no tenemos más preguntas. Sin embargo, pues si surgen mientras terminamos aquí esta partecita, son bienvenidas las preguntas. Hemos creado entonces desde la Unipaes y desde Educación Continua este curso para aprender unas técnicas y unas prácticas osteopáticas para el desbloqueo de la columna dorsolumbar, como nos decía el doctor, pues es un motivo de consulta frecuente y estas técnicas nos van a ayudar a mejorar mucho, no solamente el dolor, sino también la calidad de vida de los pacientes. La idea es pues aprender a evaluar y a diagnosticar y a tratar pues esta región del cuerpo. La propuesta es hacer unas clases virtuales que serán los martes y los jueves de 6 a 9 de la noche y una sesión práctica el sábado final del curso, ¿sí? Este curso está dirigido a profesionales de la salud de cualquier área, ¿sí? Especialistas, médicos generales, especialistas en terapias alternativas, pero también pues personas como fisiatras, deportólogos, personas que se encargan como más específicamente de estas áreas de la salud. Teníamos alguna, digamos, alguna invitación especial para las personas que asistan a este curso, que estén aquí presentes y que quieran tomar el taller, doctor. Vamos a Sí, hacer. básicamente la oferta, la proposición es hacer un descuento sobre el valor. eh, y pues las personas que estén hoy, nos estén acompañando en el webinar y estén enterándose con este charla introductoria al curso sobre esta hermosa disciplina que es la osteopatía para poderla aplicar en la consulta y en el quehacer diario. Entonces están enviando al chat el link para poder revisar el tema del curso. Entonces, el curso está montado en la plataforma de la Unipaes. También se pueden comunicar con el 312-578-2618 y les dan toda la información del curso. Y lo pueden revisar también en la página de la universidad y en las redes. Doctor, quisiera usted
como para ir cerrando esta sesión, contarnos alguna otra cosa sobre la importancia de conocer sobre la medicina osteopática o sobre estas técnicas? Bueno, es importante que pues conozcamos de esta herramienta porque pues en nuestro país, como tú lo dijiste, es hace poco es conocida y se introdujo en el país, en Colombia, esta disciplina, este sistema médico complejo que es la osteopatía, la medicina osteopática viene ya en Estados Unidos aplicándose desde el pregrado. Los médicos doctores en osteopatía son licenciados médicos en Estados Unidos, así al igual que los doctores alopáticos, ellos tienen su licencia médica y este conocimiento de las técnicas manuales es muy importante para poder trabajar múltiples patologías, en este caso las patologías dorsolumbares, el dolor dorsolumbar y la artrosis dorsolumbar para mejorar la calidad de vida de los pacientes, como me han comentado anteriormente. Entonces, eso es básicamente la importancia de poder conocer esta herramienta tan importante. Hay una pregunta que si Sí, la doctor, persona... nos preguntan en el chat si la persona que ejecuta las técnicas de osteopatía debe tener algunas condiciones físicas especiales. Bueno, si bien es cierto que la osteopatía exige de un alto gasto energético y físico, eh, hay unas características de las técnicas manuales en las cuales hay que aprender a manejar el peso corporal y el eje central de gravedad para no lesionarnos. De eso nace la importancia de poder hacer una parte práctica del curso y poder decirles, su cuerpo hay que protegerlo también como terapeutas, entonces las técnicas deben hacerse en una forma específica para proteger las lesiones también del terapeuta. Podríamos decir en este caso que se trata más de la técnica que de fuerza. Sí, Podríamos decir, exactamente. ¿sí? Más técnica que fuerza. Entonces, si hay una persona que, pues, su estatura no es muy alta, pues puede hacerse algunas técnicas, variaciones en las técnicas para proteger que esta persona no se vaya a lesionar. Como por ejemplo subirse en un elevador o hacer la técnica sobre la camilla. Entonces hay muchas variaciones en las cuales podemos trabajar. Y esto lo van a ver en la parte práctica del curso que va a dictar. ¿Sí? Sí, claro que sí. Ok, listo. Hay una pregunta Tenemos también por otra ahí. pregunta. Nos preguntan si existe, doctor, ¿existe algún riesgo de lesionar al paciente al realizar estas técnicas? Sí existe el riesgo, pero es muy mínimo. De todas maneras, con nuestra historia clínica, que es nuestra herramienta inicial para poder determinar en la valoración inicial si el paciente tiene algún factor de riesgo que sea, digámoslo, nos dé una guía de si está contraindicada la osteopatía en ese paciente. Como les comentaba antes, la osteoporosis, digamos lo que es una de las condiciones en las cuales no se debe realizar la osteopatía, ¿sí? Es una contraindicación absoluta porque el riesgo de fractura es muy alto en los pacientes. Aunque en estos pacientes se pueden hacer trabajo de tejidos blandos de fascia y muscular sin necesidad de hacer técnicas de alta velocidad y baja amplitud, que las vamos a ver dentro del contenido del curso y pues minimizar ese riesgo de fracturas. Pero el resto, más lesiones que se puedan hacer, no existiría así mayor riesgo en la práctica de la osteopatía. De hecho, pues al realizar las técnicas debemos procurar hacerla bien para no generar dolor. La osteopatía no debe generar dolor durante el desarrollo de las técnicas. Debe ser algo muy cómodo para el paciente. Tenemos que observar que el paciente se sienta cómodo y estar en constante comunicación con el paciente para revisar cómo va la técnica que estamos aplicando. Como la importancia de realizar una formación o un curso que nos muestre cómo son esas técnicas, más que solo leer un libro, entendería así como Claro que sí, es muy importante. alguien más tiene alguna pregunta para el doctor, para que podamos aprovechar este espacio ya que lo tenemos acá, que nos pueda resolver las dudas sobre este tema o sobre
otro tema que tenga que ver con la osteopatía. La doctora Adriana González levantó la mano. Sí, doctora Adriana, ¿quieres hablar o quieres poner la pregunta en el chat? Buenas noches para todos. Buenas noches, doctora Carolina. Sí, yo quisiera preguntarle al doctor si dentro de la legislación colombiana otros profesionales de la salud también pueden ejercer la osteopatía. Me refiero que no sean ni médicos ni fisioterapeutas, ni, sino que tengan, por ejemplo, una formación en acupuntura o en quiropraxia sin ser médicos. Claro que sí. Existe la posibilidad de que dentro de su práctica profesional realicen las técnicas manuales, que es como se habilita el servicio, y pues ya específicamente los médicos que tienen la formación en medicina osteopática podrían habilitar también como medicina osteopática. Existen las dos posibilidades. Los profesionales pueden desarrollar, de hecho hay muchos profesionales no médicos que hacen su quehacer en osteopatía en Colombia. Entonces, sí se puede realizar la práctica de esta herramienta tan importante. Conozco fisioterapeutas que llevan mucho tiempo realizándolo. Conozco de otros profesionales que, a pesar de que no son médicos, prestan y ofrecen su servicio a los pacientes, que es una herramienta bastante, ayuda mucho al proceso de rehabilitación. Pero es más, digamos que recomendable que sean profesionales de la salud quienes ejerzan estas prácticas, porque desde el punto de vista de la formación en salud anatómica, fisiológica, de diagnóstico y de tratamiento, llevaría a tener menos riesgos en la implementación de las técnicas. Sí, claro que sí. Es importante que sea un profesional que tiene algunas bases y conocimientos en el área de la salud. Sí. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Yo de nuevo, doctora, y es si se necesita alguna camilla especial para hacer este tipo de terapias manuales. Bueno, sí, es importante que nosotros tengamos una camilla que pueda tener la posibilidad de graduar su altura, porque pues una camilla fija puede que no nos funcione a todos, ¿sí? Entonces, ese es un insumo que se hace bastante importante dependiendo de la altura del terapeuta. Pero pues ya sabiendo más o menos el terapeuta cuál es su punto de equilibrio, centro de gravedad y cómo realiza las técnicas, podría ya tener su camilla fija con la altura que necesita. Existen en Estados Unidos algunas camillas que se trabajan que son más que todo las venden para quiropráctica, que son específicas, pero pues aquí trabajamos la camilla que pues se puede regular en su altura. Básicamente ese es el insumo que podría servir. ¿Podríamos nosotros realizar estas técnicas en la camilla que tenemos en nuestro consultorio convencional? Digamos que sí se podría, pues haciendo algunas variaciones en las técnicas, ¿sí? Porque no siempre la técnica puede hacerse acostado, puede hacerse sentado. Hay algunas variaciones en las cuales podemos superar ese tema haciendo algunas variaciones que eso hace parte del conocimiento de las diferentes técnicas. Entonces no siempre puede hacerse una técnica acostado, hay unas variaciones específicas en las cuales podemos trabajar un paciente adulto mayor sentado o en alguna otra posición que nos pueda ayudar para movilizar la columna. Ay, yo tengo otra pregunta, doctor, y ya es la última, y es ¿qué diferencia hay entre quiropráctica y quiropraxia? Bueno, la quiropráctica, digamos que es un profesional que viene de la escuela Palmer de Estados Unidos, en la cual se desarrollan movilizaciones vertebrales como eje fundamental del tratamiento terapéutico y es un pregrado que existe únicamente en Estados Unidos. En Colombia la profesión de quiropráctico no está documentado ilegalmente,
permitido de acuerdo a la legislación. Entonces, ese es básicamente en Estados Unidos existen varias escuelas. La primera fue la escuela Palmer, que es la más tradicional, la más antigua. Y en Colombia no existe quiropráctico como profesión específica, ni existen escuelas o universidades que dicten la quiropráctica en Colombia, ¿sí? Casi todo lo que se ofrece como quiropráctica en Colombia son personas que han estado estudiando fuera del país. La quiropraxia o quiropraxis es el arte de manejar las manos para trabajar los tejidos. Esa es la diferencia entre esas dos. La quiropráctica es una profesión, un pregrado que se estudia en Estados Unidos, como te digo. La diferencia entre osteopatía y quiropraxia es, bueno, la osteopatía tiene unas técnicas diferentes que trabaja todos los tejidos del cuerpo. Trabajamos absolutamente todos los tejidos, todos los órganos, y la quiropráctica solo trabaja las movilizaciones vertebrales. Ellos trabajan solo vértebras. Por eso en una sesión de quiropráctica en Estados Unidos te movilizan vértebras y eso lo hacen en 12 o 15 minutos. Una sesión de osteopatía con un médico osteópata puede durar en una valoración inicial entre 1 hora y 20, 1 hora y media, y pues en un control haciendo técnicas aproximadamente entre 45 minutos y 1 hora. Gracias por esa aclaración. Es muy importante que aclaremos términos que desconocemos. Nos preguntan aquí que cuánto dura la sesión práctica. La sesión práctica va a durar 4 horas. Se va a realizar en las instalaciones de la Unipaes en Bogotá, efectivamente. ¿Qué otra pregunta tienen? Dice aquí, en Colombia, ¿qué requisitos necesita un médico para ser avalado como osteópata ante las seccionales de salud? El aval como osteópata sería como el, la formación universitaria, ¿cierto? ¿Qué nos puede complementar, doctor Granados, con respecto a esta pregunta? Bueno, en Colombia está regulado y se reconoce por parte de las instancias legales la medicina osteopática como tal. Ya se trabajan los CUPS para hacer la facturación como medicina osteopática. El Ministerio de Salud también tiene dentro de todo su contenido legal ya está la medicina osteopática. Y tenemos una asociación colombiana de médicos osteópatas o de medicina osteopática, ACMOST, que es la que agremia a los egresados básicamente de la línea de profundización de la Universidad Nacional, que es la única escuela que ofrece la formación universitaria en el ámbito de la osteopatía, ¿sí? Existen otros institutos que ofrecen cursos, como la Escuela Colombiana de Osteopatía y otros que trabajan el tema. Y básicamente es eso, existe ya la regulación con respecto a eso. Hay una asociación que también hace la regulación como ente director y agremiación directamente de los médicos osteópatas. Gracias por esa aclaración, doctor. ¿Alguien más tiene preguntas al respecto? Pues no tengo más preguntas aquí en el chat. No sé si alguien tenga la manita levantada, no veo. Si quieren preguntarle algo más al doctor, que está pues aquí disponible para respondernos las preguntas sobre la medicina osteopática. Y si tienen alguna duda también sobre el curso que se va a realizar, pues también sería importante hacerlo en este momento. Entonces, extenderles la invitación a este curso que se va a realizar. Son 22 horas de formación, una parte teórica y una parte práctica, que considero que podría complementar los tratamientos que normalmente llevemos en nuestro quehacer o en nuestra consulta particular convencional o que normalmente ejercemos.
Doctor Granados, no sé si tenga algún otro comentario, nos quiera contar algo más sobre la osteopatía. Bueno, no, pues invitarlos muy cordialmente para que hagan este curso, lo tomen como una herramienta importante en el tratamiento y beneficio de sus pacientes, en la rehabilitación de sus pacientes. Con eso, pues, vamos a obtener una calidad de vida y un manejo del dolor para estas patologías que están en el orden de la columna dorsolumbar. Entonces, los invitamos muy cordialmente para que se inscriban al curso, obtengan, las personas que están acá obtengan su beneficio por estar acá en el webinar y les agradezco a todos por su amable atención. ¿Les está ofreciendo algún descuento? Vamos a dar un descuento a las personas que digan que van de este webinar, que se inscriban pronto. Sí, claro que sí, estamos ofreciendo un descuento, no sé, 5%, ¿cuánto les dejamos? Ok. Le refieren a Helber, que estuvieron en el webinar y él les va a decir cuál es el descuento que les vamos a ofrecer. Entonces, para que por favor se comuniquen con Helber, para que si tienen alguna inquietud sobre el curso, lo pueden revisar también. Lo tenemos en la página de la Unipaes, para que revisen ahí como la temática y cualquier información adicional con la Unipaes, ¿vale? Entonces, agradecerles su tiempo, el haber estado aquí en este webinar y gracias, doctor Granados, por habernos ampliado la información, habernos contado sobre este interesante tema eh, y esperamos pues que tenga mucha acogida su curso. Bueno, muchas gracias a ustedes por la asistencia y la invitación. Que tengan buena noche. Bueno, buenas noches para todos. Esperamos verlos en el curso.